Como ambos de mis padres trabajaban tiempo completo, pasé mucho tiempo en la guardería mientras crecía. Viéndolos trabajar tantas horas, me inspiró su dedicación. Soñaba con convertirme en una mujer de carrera exitosa, independiente, autosuficiente y capaz de valerme por mí misma. Impulsada por esta ambición y mi fuerte personalidad, me volví muy competitiva desde niña. Si me caía en una carrera durante la clase de gimnasia, me levantaba sin llorar, decidida a terminar. Si no sacaba la mejor calificación en un examen, me desvelaba esforzándome por mejorar. El fracaso nunca fue una opción. No siempre tienes que ser la número uno. Sara, me decían mis padres, estamos orgullosos de tu esfuerzo, pero también es importante apoyarse en la familia. Estamos aquí para ti. Llevé esas palabras conmigo cuando ingresé a una preparatoria prestigiosa, conocida por su exigencia académica. Haber pasado el examen de admisión con una de las calificaciones más altas fue un gran logro. Fue ahí donde conocí a Mark, una persona que cambiaría mi vida. Mark obtuvo la calificación más alta del examen de admisión y dio el discurso de bienvenida en la ceremonia de apertura de la escuela. Siempre he trabajado duro y nunca he temido al fracaso, dijo. El fracaso es una experiencia valiosa. Sus palabras resonaron en mí, pues era algo que mi padre siempre me había dicho. Sentí una conexión inmediata. Por coincidencia, nos colocaron en la misma clase avanzada, rodeados de los mejores estudiantes. A pesar del ambiente competitivo, Mark siempre destacaba sobre los demás. Conforme pasábamos más tiempo juntos, compartía historias sobre su infancia. Nunca he quedado en segundo lugar, ni en lo académico ni en los deportes, decía con una mezcla de orgullo y humildad. Mi mamá era estricta, pero le estoy agradecido. Me hizo capaz de manejar cualquier cosa. En la ceremonia de bienvenida, conocí a su madre. Fue evidente de dónde venía la determinación de Mark. Era una mujer fuerte, sofisticada, y su influencia se reflejaba en sus logros. Durante los 3 años de preparatoria, Mark sobresalió en todo. Era líder de clase, el ancla de nuestro equipo de relevos, el director del coro y siempre obtenía las mejores calificaciones. Lo admiraba y tenía un cariño silencioso por él, aunque nunca hice nada al respecto. Me parecía perfecto, inalcanzable. Después de la preparatoria, me concentré en mis propios objetivos. Aunque recibí muchas negativas en entrevistas de trabajo, nunca me rendí. Finalmente, conseguí un puesto en una empresa prestigiosa. No era mi primera opción, pero aún así, era un gran paso hacia mi sueño de ser una mujer de carrera. Fui una de las pocas mujeres contratadas para un puesto general, así que trabajé el doble. Mis días estaban llenos de viajes, corriendo en tacones a los que no estaba acostumbrada, esforzándome por alcanzar tanto independencia financiera como emocional. Aunque de vez en cuando enviaba correos a mis padres, nunca les contaba sobre mis dificultades. Estaban envejeciendo, y quería asegurarles que podía manejarlo todo. Pero al acercarme a los 30, no pude ignorar la sensación de que mis amigos estaban formando familias y asentándose. Cuando recibí la invitación a la reunión de exalumnos de la preparatoria, decidí tomarme un respiro de mi ajetreada vida laboral y asistir. Ver a mis antiguos compañeros fue una experiencia surrealista y nostálgica. Entre risas y recuerdos, escuché una voz familiar. «Sara, ¿eres tú? Te ves increíble». Me giré y vi a Mark, tan impecable como siempre. «Ha pasado mucho tiempo», dijo. «No has cambiado nada». Nos pusimos al día sobre los años perdidos. Mark ahora era el mejor vendedor en una empresa multinacional, un trabajo que alguna vez había sido mi sueño. «Acabo de ganar el primer lugar en la división de ventas jóvenes de la compañía», dijo con una sonrisa modesta. «Incluso hicieron una ceremonia de premiación para mí». Mark seguía irradiando ese aire de élite, pero había algo nuevo en él, una calma que lo hacía aún más atractivo. Mientras seguíamos hablando, le conté sobre mi propio camino profesional y cuánto había trabajado. Esa noche, nuestra conexión resurgió, y poco después, comenzamos a salir. Nuestras agendas ocupadas no nos dejaban mucho tiempo juntos, pero era más feliz de lo que había sido en años. Poco a poco, empecé a pensar que la vida podía ser más que solo trabajo. Quizás era momento de construir algo duradero, un hogar, una familia, un futuro más allá de mi carrera. En nuestro primer aniversario, Mark me propuso matrimonio, y yo acepté. A los 30, el matrimonio se sentía como un gran paso, lleno de alegría y dudas. Mi trabajo exigía muchos viajes, y me encontraba dividida entre mi carrera y mi relación. ¿Debería pedir un traslado, quedarme en mi puesto actual o incluso considerar un cambio de carrera? Mark, siempre apoyándome, me recordó cuánto amaba mi trabajo. Confío en que Mark apoyará cualquier decisión que tome, pensé, pero aún me sentía indecisa mientras me preparaba para conocer a su madre, Amy. Desde que el padre de Mark había fallecido unos años antes, ella vivía sola,
Siempre me pareció estricta, pero al verla de nuevo, lucía aún más delgada y severa de lo que recordaba. Así que tú eres Sara, dijo, observándome con detenimiento. Me dijeron que fuiste compañera de Mark en la preparatoria. Si te graduaste de esa escuela, debes de ser bastante inteligente. No sé si inteligente, respondí nerviosa, pero trabajo duro. Estoy en una empresa grande, en un puesto poco común para mujeres, y actualmente lidero un proyecto importante. Amy sonrió. Eso es suficiente. Veo que eres capaz. Sentí alivio, pensando que había ganado su aprobación, pero luego añadió, sabes, no necesito a una mujer de carrera. El trabajo de una mujer es cuidar el hogar, despedir a su esposo con una sonrisa, tenerle la cena lista cuando regrese y criar bien a los hijos. Eso fue lo que hice, y eso es lo que espero de ti. Sus palabras me dejaron en shock. Mark nunca me había mencionado nada de esto. Tiene razón, dijo Mark con naturalidad. Yo ganaré el dinero, tú no necesitas trabajar. Aunque siempre había soñado con ser una mujer exitosa e independiente, estaba física y mentalmente agotada por las exigencias de mi trabajo. Amy continuó. La felicidad de una mujer está en apoyar a su esposo, dijo. Si sigues trabajando, la gente podría pensar que Mark no puede mantener a su familia. Miré a Mark en busca de apoyo, pero él simplemente asintió, coincidiendo con su madre. Me sorprendió, pensé que los tiempos habían cambiado, que una esposa trabajadora ya no era vista como una deshonra para su marido. Pero, no soy muy buena en las tareas del hogar, protesté. Me enfoqué en mi carrera, así que tal vez necesite ayuda. Eso es preocupante, dijo Amy, frunciendo el ceño, pero puedo enseñarte. ¿Vivir juntos?, pregunté, sorprendida. Sí, respondió, esta casa es demasiado grande para mí sola. Hay mucho espacio para ustedes y sus futuros hijos. ¿Para qué gastar en otro hogar? Me sentí abrumada, atrapada por sus expectativas. Entonces Mark habló de nuevo. No soy el tipo de hombre que necesita que su esposa trabaje, dijo. Hago más que suficiente para mantenernos. Además, eres tan talentosa que, si alguna vez quieres volver a trabajar, seguro encontrarás algo rápido. Su confianza en mí fue un pequeño consuelo. Decidí probar su manera y renuncié a mi trabajo. Mis compañeros se sorprendieron, pero me apoyaron, diciéndome que siempre sería bienvenida. Ese apoyo me dio fuerzas para dejar mi trabajo y quedarme en casa. En los meses siguientes, aprendí de Amy. Era dura, pero después de años trabajando en un ambiente dominado por hombres, no me intimidaba. Luego, para mi sorpresa, descubrí que estaba embarazada. Cuando llegó Lily, Mark estaba encantado, y Amy, inesperadamente, la llenó de amor. Lily es un amor, ¿verdad?, decía Amy, emocionada con la bebé. Pero su generosidad tenía condiciones. Yo cuidaré a Lily, tú encárgate de las tareas de la casa, me decía. Nos estamos quedando sin provisiones, ¿puedes ir de compras? Estaba agotada, lidiando con las tareas del hogar y mi cuerpo posparto, pero la ayuda de Amy con Lily era un alivio. Mark apenas estaba en casa, y yo agradecía su apoyo, aunque viniera con constantes exigencias. Siempre se aseguraba de que Lily y Mark tuvieran lo mejor, mientras que yo apenas recibía un reconocimiento fugaz. La carrera de Mark despegó y todo parecía perfecto, hasta que dejó de serlo. Una noche, cuando Lily ya estaba en primaria, Mark llegó a casa pálido y derrotado. «Mark, ¿qué pasó?», pregunté, preocupada. Se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. «Se acabó», dijo. «Arruiné todo en el trabajo. El cliente estaba furioso. Mi jefe me gritó y hasta mis compañeros me atacaron. No pude soportarlo, así que renuncié». Me quedé atónita. «¿Renunciaste por un error? Lily está por entrar a secundaria. Necesitamos ese ingreso». Incluso Amy, que solía ser imperturbable, parecía preocupada. «¿No puedes volver y arreglarlo?», preguntó. «No», respondió Mark, «no puedo volver. Todos piensan que soy un fracaso». Mark nunca había enfrentado el fracaso. Ahora se estaba desmoronando, encerrándose en su habitación y dejándome a cargo de todo. «Sara, necesitas empezar a trabajar», me dijo Amy con firmeza. «Pero siempre dijiste que el lugar de una mujer es en casa», protesté. La expresión de Amy se endureció. «La herencia se acabó. Mark probablemente se gastó todos sus ahorros. No tenemos opción». Me sorprendió lo poco que sabía de nuestras finanzas. No había tiempo para lamentarse. Contacté a mi antigua empresa y, gracias a mis habilidades y determinación, me recontrataron. Me convertí en la principal proveedora. No fue fácil, pero logramos estabilizarnos. Lily asistió a una escuela privada y yo sostuve a Mark y a mí.
Mark seguía distante, su amargura evidente en su silencio y comentarios hirientes. Quería motivarlo a reconstruirse, pero mi prioridad era mantenernos a flote. Amy, siempre egocéntrica, mostraba poco aprecio y solo se preocupaba por Mark. Mientras tanto, Mark continuaba alejándose, sacando dinero de nuestras cuentas y vagando sin rumbo. Con el tiempo, comprendí que debía enfrentarlo antes, o irme, pero no podía abandonar al hombre que alguna vez me apoyó. Mark desperdiciaba sus días, y Lily, ya lo suficientemente mayor para entender, lo miraba con tristeza y desprecio. Era evidente que él sentía su decepción. La tensión en casa era insoportable. Cuando Lily estaba en secundaria, Mark finalmente se fue. Solo dejó una nota. Estarán bien sin mí. Encontré a alguien que me necesita. Me quedé en shock. Amy, destrozada, arremetió contra mí. Esto es tu culpa. Lo alejaste. No quiero volver a verte ni a ti ni a Lily. Incluso intentó desalojarnos. Espera. ¿Cómo vas a arreglártela sin mí?, pregunté, confundida. No me subestimes, no te necesito, respondió con frialdad. Así que Lily y yo hicimos las maletas y nos fuimos. Para entonces, Lily ya tenía edad para ayudar con las tareas del hogar, y yo me concentré en mi carrera. Construimos una vida pequeña pero tranquila. No pedí el divorcio de inmediato, sin saber el paradero de Mark. Después de 7 años sin contacto, fue declarado legalmente muerto, lo que facilitó el proceso. 10 años después, Lily se graduó de la universidad y comenzó su carrera. Me sentía orgullosa de ella y de mí misma por haber superado tantos obstáculos. Además, estaba saliendo con Tom, un hombre amable y confiable, y vivíamos juntos en un hogar acogedor. La vida se sentía completa. Entonces, un día recibí una llamada de un número desconocido, pensando que era algo relacionado con el trabajo. Contesté. Sara, soy yo. Me costó mucho encontrar tu número, dijo la voz. Era Mark. ¿Qué quieres?, pregunté, con el corazón acelerado. Estoy en problemas, por favor, ayúdame. Seguimos siendo familia. No, me lo debes, suplicó. ¡Qué descaro! Nos abandonaste durante 10 años. Ya no somos familia. No vuelvas a contactarme. Colgué, furiosa y temblando. No le conté a Tom e intenté seguir adelante. Pero días después, al regresar temprano a casa, vi sombras cerca de la puerta. Temiendo un intruso, me acerqué con cautela. Eran Mark y Amy. Por fin llegas. Te estábamos esperando, dijo Mark, desesperado. ¿Qué hacen aquí?, exigí. Por favor, Sara. Tuvimos nuestras diferencias, pero seguimos siendo familia. Necesito tu ayuda, explicó Mark. Me contó que había vivido con una mujer más joven llamada Emily, quien lo necesitaba. Sin embargo, su vida juntos se desmoronó. Mark trabajaba en empleos mal pagados para aparentar una vida acomodada, endeudándose para complacer a Emily. Amy lo había encontrado, solo para terminar viviendo en la pobreza. Estoy ahogado en deudas. Seguimos casados. Podemos empezar de nuevo. Tú estás bien, ¿verdad?, suplicó Mark. Antes de que pudiera responder, Lily llegó a casa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Mark se volvió hacia ella, conmovido. Lily, cuánto has crecido, te pareces tanto a mí, somos familia. La voz de Lily fue firme. No, no lo somos. Mamá y yo hemos estado bien sin ti. Mark intentó discutir, pero Lily lo interrumpió. Mamá pidió el divorcio hace años. Después de 7 años sin contacto, te declararon legalmente muerto. Mark y Amy quedaron atónitos. Eso es imposible, no podías hacerlo sin mi permiso, exclamó Mark. Claro que pudo, mi padrastro, Tom, es abogado y se encargó de todo, respondió Lily. El rostro de Mark se volvió pálido. Intentó justificarse. No quería que las cosas terminaran así. Emily me necesitaba. Sonreí con amargura. ¿Emily? ¿Alguna vez supiste su apellido? Mark negó con la cabeza. No, decía que no le gustaba compartir detalles personales. Su apellido es Stone. Está casada con tu exjefe, el señor Stone. Mark se quedó sin aliento. Le expliqué que Emily lo había utilizado durante años mientras su esposo, ajeno a todo, financiaba sus lujos. Sin embargo, recientemente, el señor Stone contrató a un investigador privado y descubrió toda la verdad. Justo entonces, Tom llegó a casa. ¿Qué está pasando aquí, Mark? Si vienes a causar problemas, vete ahora. Esta es propiedad privada. Derrotados, Mark y Amy se marcharon. Poco después,
Mark enfrentó consecuencias legales por sus acciones. El señor Stone se divorció de Emily, y sus vidas quedaron arruinadas. En cuanto a mí, finalmente había logrado la vida que siempre soñé. Lily se convirtió en una mujer fuerte e independiente. Tom y yo decidimos no casarnos, pero éramos felices juntos, sin necesidad de formalidades legales. Había superado cada obstáculo y salido fortalecida, y esperaba que Lily siempre recordara perseguir sus sueños y nunca dejar que nadie la detuviera. Mi esposo, Brian, a quien siempre apoyé, fue promovido a jefe de departamento. Pero luego, mi mejor amiga me lo arrebató. Me dejó a mí y al hijo que criamos juntos, traicionándome, igual que mi amiga de toda la vida. Fue el momento más difícil de mi vida. Pero mi hija, que ahora era adulta y comenzaba su carrera, me ayudó a sanar y seguir adelante. 2 años después, me los encontré por casualidad en la ciudad. Mi antigua mejor amiga miró al hombre que estaba junto a mí y se burló, diciendo: «Un hombre viejo y pobre te queda bien». Sonreí con calma y le dije: «Qué gusto verte». «¿No me reconoces?». Ella se veía confundida. Mi ex esposo se acercó corriendo, preocupado. Me volví hacia ellos dos y les dije: «Déjenme presentarme correctamente. Mi nombre es Sarah». Hasta hace 2 años, era Sarah Ingram. Hace 2 años, mi esposo, Matt, el hombre con el que me casé a los 24 después de un romance rápido, me pidió el divorcio. Esto sucedió justo después de que fue promovido a jefe de departamento. Conocí a Matt cuando era recién graduada de la universidad y él era mi colega mayor y mentor. Pronto descubrí que estaba embarazada, y decidimos casarnos de inmediato. Dejé mi trabajo para cuidar a nuestra hija, Emma, que ahora tiene 22 años y está prosperando en su carrera. Pensé que una vez Emma creciera, Matt y yo podríamos disfrutar de nuestras vidas juntos, pero ese sueño se terminó el día que Matt llegó a casa con una mirada distante. Yo había preparado una cena especial para celebrar su ascenso, pero cuando nos sentamos, evitó mirarme. «Tenemos que hablar», dijo seriamente. Mi corazón se hundió, pero traté de mantenerme esperanzada, pensando que quería hablar de nuestro futuro ahora que su carrera estaba estable. Tal vez me agradecería por todos los años de apoyo, o incluso me sorprendería con unas vacaciones. Pero en lugar de eso, dijo: «Quiero el divorcio. Me he enamorado de otra persona». Me quedé en shock. Lo apoyé durante años, criando a Emma casi por mi cuenta mientras él se enfocaba en su carrera. Le creí cada vez que decía que estaba demasiado ocupado con cenas de trabajo o golf de negocios. No vi señales de traición. Mi vida había estado centrada en nuestra familia, y pensaba que podía confiar en su lealtad. Pero en lugar de eso, Matt me dejó por mi mejor amiga, y ambos rompieron mi confianza. Luché por reconstruir mi vida, pero Emma me mantenía en pie. Su fuerza y determinación me inspiraron a seguir adelante. Ahora, 2 años después, cuando los vi en la ciudad, me sentí tranquila. El hombre junto a mí, un compañero amable y solidario, sonrió mientras me presentaba. Mi ex esposo y su amiga se veían incómodos, pero yo no estaba perturbada. Ya había recuperado mi vida. Elegí no quejarme y apoyé a Matt entre bastidores. Vi los desafíos que enfrentó después de nuestro embarazo inesperado y mi decisión de dejar mi trabajo. Una vez, uno de los superiores de Matt dijo: «Es un novato con un ritmo de trabajo lento, pero seguro sabe cómo embarazar a una mujer rápidamente». Ese comentario nos dolió a los dos, y no todos nuestros colegas apoyaron nuestra decisión de casarnos. A pesar del juicio, Matt trabajó duro para demostrar su valía. Su dedicación dio frutos con una promoción temprana a jefe de departamento. Quería asegurarme de que su éxito reflejara bien en ambos, así que me esforcé más para elegir regalos pensados para sus jefes y sus familias. En los eventos de la empresa, sonreía educadamente, aunque sabía que la gente me juzgaba por salir temprano del trabajo y alejarme de mi carrera. No me importaba, lo hacía todo porque creía en él y quería que tuviera éxito. Pero en lugar de agradecerme por mi apoyo inquebrantable, Matt me traicionó. Hasta el día en que me pidió el divorcio, nunca sospeché que estaba teniendo una aventura. ¿Fui tonta? ¿Me perdí las señales? Tenía que saber la verdad, aunque doliera. ¿Quién es ella?, pregunté, mi voz temblorosa. Tal vez solo era un enamoramiento, y él no estaba seriamente pensando en terminar nuestra familia. Matt dudó antes de responder: «¿La conoces? ¿Es alguien cercana a ti?». Mi mente empezó a dar vueltas. Podría ser una excompañera de trabajo o alguna amiga de Emma. Eso parecía demasiado absurdo.
¿Podría ser alguien de las familias que conocíamos por las actividades de Emma, como natación o ballet? Pero Matt apenas participaba en esos eventos. Solo dímelo, dije, tratando de mantener la calma. Suspiró y finalmente gritó, es Michelle. Michelle. El nombre me golpeó como un puñetazo. Michelle había sido mi mejor amiga desde la infancia, la que más confiaba. Compartíamos todo, nuestras alegrías, luchas e incluso nuestras familias. Cuando Matt y yo nos comprometimos, Michelle me pidió que la presentara a uno de los amigos de Matt. Luego se casó con él y tuvieron una hija, Jessica, que tenía 3 años menos que Emma. Con los años, nos unimos por la crianza, las parrilladas y los consejos compartidos. Nunca imaginé que me traicionaría así. Los recuerdos de Michelle inundaron mi mente. Una vez, cuando estaba guardando ropa que Emma ya no usaba, Michelle bromeó, aferrarse a estas cosas es señal de una madre tóxica. Son solo cosas, Sara. Tienes que dejarlas ir o serás ese tipo de mamá. Sus palabras dolieron, pero traté de no ser tan sentimental. Más tarde, le di a Michelle algunas de las ropas y juguetes viejos de Emma. Pero había un objeto con el que no podía despedirme, el uniforme de preescolar de Emma. Tenía demasiados recuerdos. Le mentí a Michelle, diciendo que podría necesitarlo para otro niño, y le pedí que me lo devolviera una vez que Jessica ya no lo usara. El matrimonio de Michelle no duró. Cuando Jessica ya estaba en el jardín de niños, Michelle y su esposo se divorciaron. Cuando Michelle me devolvió el uniforme de preescolar, me alegré de tenerlo de vuelta, aunque estaba desgastado y remendado. Pero sus palabras volvieron a doler. Debe ser bonito ser ama de casa, Sara. Yo sigo saliendo, pero como madre soltera, no puedo darle a Jessica un hermano. En ese momento, Michelle no compartió los detalles de sus problemas maritales. Yo sentí empatía por ella, pero también estaba lidiando con mis propias decepciones. Quería un segundo hijo, pero las largas horas de Matt y su falta de interés lo hicieron imposible. Dejé ir ese sueño, sintiéndome agradecida en algunos aspectos de que estaba mejor que Michelle. Pero ahora, escuchar el nombre de Michelle de la boca de Matt, la traición fue insoportable. La traición fue insoportable. Michelle, la que una vez me acusó de seguir saliendo con mi propio esposo, me lo había robado. Recordé cuando amargamente dijo, el tipo que me presentaste me dejó por otra mujer. En ese momento, no lo negué, solo sonreí con simpatía. Nunca imaginé que me haría lo mismo. Después de su divorcio, Michelle comenzó una pelea conmigo. Todo empezó cuando me pidió que le presentara a alguien que apenas conocía, su ahora ex esposo. Cuando lo conocí, Michelle se sintió atraída por su apariencia y se propuso conquistarlo. Le aconsejé que fuera despacio y realmente lo conociera, pero no me hizo caso. Más tarde, cuando su matrimonio se vino abajo, me culpó a mí. Estaba confundida, pero traté de ser comprensiva, reconociendo que necesitaba una amiga en un momento difícil. No lo tomé contra ella. Después de su divorcio, hice lo posible por apoyar a Michelle y a su hija, Jessica. Incluso me convertí en el contacto de emergencia de Jessica en su guardería. Si Jessica se enfermaba y Michelle no podía dejar el trabajo, yo la recogía, la llevaba al médico y me encargaba de ella hasta que Michelle estuviera libre. Ajusté mi horario de trabajo a medio tiempo para poder estar allí cuando Jessica comenzara la escuela secundaria y necesitara un lugar a donde ir después de clases. No era fácil, pero quería ayudar. Cuando mi propia hija, Emma, terminó la primaria y pasó a la secundaria, mi vida cambió. Un empleado de mi trabajo a medio tiempo se casó y se mudó, y mi empresa me ofreció un puesto a tiempo completo. Matt apoyó la idea de aumentar nuestros ingresos familiares, y Emma también estuvo de acuerdo. Después de años enfocada en la familia, me emocionó esta nueva etapa, pero trabajar a tiempo completo significaba que ya no podría seguir cuidando a Jessica después de la escuela. Michelle y yo tuvimos que adaptarnos, y Jessica comenzó a llegar a casa a una casa vacía, pero pensé que ya no era mi responsabilidad. La vida siguió. Durante los siguientes 9 años, Michelle y yo nos vimos menos, aunque no nos encontrábamos tan seguido como cuando nuestras hijas eran pequeñas. Aún la consideraba mi mejor amiga. Luego, un día, las inesperadas palabras de Matt destruyeron esa ilusión. Quiero el divorcio. Estoy enamorado de Michelle. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Traté de reírme, pensando que era algún tipo de broma. Estás bromeando, ¿verdad? Michelle es mi mejor amiga. Pero la expresión de Matt era mortalmente seria. Sé que es tu mejor amiga, pero me he enamorado de ella. No puedo evitar lo que siento. Lo miré, atónita. ¿Cómo un hombre de 49 años con una hija de 22 podía hablar de manera tan infantil?
Sentía que estaba atrapada en una absurda telenovela. Llamé a Michelle para aclarar las cosas, pensando que tal vez solo era un enamoramiento de Matt, pero cuando respondió, no parecía sorprendida. Ya lo sé, Matt me dijo que quiere el divorcio hoy. Estaba en shock. ¿Lo sabías?, pregunté, con el corazón hundido. Sí, dijo Michelle alegremente. Lo siento, pero Matt está enamorado de mí, quiere divorciarse de ti y casarse conmigo. El mundo pareció dar vueltas. Mi esposo y mi mejor amiga conspiraban juntos. Sentí que era una broma cruel. Matt dejó la habitación, murmurando algo sobre un descanso para fumar, algo que no hacía desde que estaba embarazada. Cuando regresó, Michelle entró junto a él. Lo siento mucho, dijo Matt, pero sus palabras sonaban vacías. Hemos confirmado nuestros sentimientos. Michelle es la pareja correcta para mí ahora. La sonrisa de Michelle fue inconfundible. No pude evitarlo. ¿No tenías ya un novio, Michelle? ¿No eran ellos los que te apoyaban económicamente después de tu divorcio? El rostro de Michelle se endureció. No lo menciones frente a Matt, respondió con furia. Esos eran solo temporales. Siempre he amado a Matt. Incluso fingió lágrimas, tratando de hacer un espectáculo dramático. Matt extendió la mano y acarició su cabello con ternura. No culpes a Michelle, dijo suavemente, como si esta traición fuera algo que yo tuviera que aceptar. Sentí que no era real. Viéndolos, mi corazón se rompió y lágrimas silenciosas rodaron por mi rostro. ¿Desde cuándo?, susurré. Nos hemos estado viendo en secreto por mucho tiempo, admitió Michelle sin vergüenza, pero solo empezamos a hablar de matrimonio después de que se confirmó la promoción de Matt. Me sentí como una tonta. Había confiado en ambos, y ahora veía cómo me habían traicionado. Michelle debió haber visto la promoción de Matt como su boleto hacia una vida mejor, y ahora estaba apuntando al matrimonio. Ahora que lo sabes, apúrate y divórciate de él, dijo con una sonrisa burlona. Su actitud hizo que mis lágrimas me parecieran ridículas. Me obligué a responder, está bien, me divorciaré de él, pero entonces no pude evitar preguntar, ¿qué pasa con Jessica? ¿Lo sabe ella? No ignores los sentimientos de tu hija. Matt lució culpable por un momento, pero rápidamente bajó la mirada. Jessica cumplió 18 años y se fue de la casa. Ya no es mi responsabilidad, murmuró. Probablemente sea tu culpa que ella se haya vuelto tan rebelde, considerando cuánto tiempo pasó contigo. Su indiferencia fue abrumadora. Ni siquiera sabía que Jessica se había ido. Cuando Matt me mostró los papeles de divorcio, ya firmados por Michelle, ya no pude argumentar más. Al ver ese feo documento, acepté el divorcio en el acto. Matt empacó sus cosas y se fue a vivir con Michelle. Al día siguiente, cuando Emma regresó de su viaje de negocios, le conté todo. Su reacción fue más fuerte de lo que esperaba. Ese hombre ya no es mi padre, dijo con firmeza. Y Michelle es la peor persona que he conocido. Sus palabras me sorprendieron, pero vi lo fuerte que se había vuelto Emma. Me preocupaba que le doliera, pero lo manejó mejor de lo que esperaba. Aún así, su enojo era intenso. ¿Has hablado con Jessica?, le pregunté, preocupada de que ella estuviera pasando por un mal momento. Mamá, deja de preocuparte por los demás, me dijo Emma, con los ojos llenos de lágrimas. Empieza a pensar en ti misma. Verla tan vulnerable me hizo darme cuenta de que había sufrido más de lo que sabía. La abracé, algo que no habíamos hecho en años. Prometí ser una mejor madre, alguien de quien Emma pudiera estar realmente orgullosa. Pasaron 2 años sin noticias de Matt ni de Michelle. Emma prosperó en su nueva independencia, y no vimos razón para contactar a su padre. Michelle se había mudado lejos después de casarse con Matt, y nuestros caminos nunca se cruzaron hasta una tarde, por casualidad, después de asistir a una obra de teatro, cuando me los encontré en la ciudad. Cuando nuestros ojos se encontraron, no pude evitar mirarlos. Michelle hizo una mueca. Un hombre viejo y pobre te queda bien. No respondí a su insulto. En lugar de eso, disfruté de la tarde con mi nuevo novio, Jonathan. Habíamos ido juntos a la obra. La miré fijamente. Qué bueno verte, Michelle. ¿No lo reconoces? La expresión altiva de Michelle se desmoronó cuando vio a Jonathan, y lo miró con incredulidad. Matt se veía igualmente sorprendido. Espera, ¿tú eres Jonathan?, tartamudeó. Jonathan había sido superior de Matt en el trabajo, guiándolo cuando Matt empezó. Él había tomado la culpa por un error que Matt cometió, lo que le costó a Jonathan su empleo. Yo no sabía eso en ese entonces, pero nos reconectamos recientemente a través de un amigo en común y comenzamos a salir. La cara de Michelle se retorció al recordar cuando le había presentado a Jonathan como un posible compañero. Ella lo había rechazado, diciendo que era demasiado viejo y no lo suficientemente elegante. Ahora, Jonathan se veía diferente, más pulido y refinado.
La visión superficial de Michelle la había cegado a su verdadero valor. Jonathan habló con calma. Relájate, Michelle. No es una gran empresa, y mis ingresos no son enormes, pero tener mi propio negocio me ha ido bien. Los ojos de Michelle se abrieron en horror. ¿Es CEO? Exclamó. Si lo hubiera sabido, no me hubiera casado con Matt. Es tan tacaño. Su estallido me dio pena por ella. Jonathan, siempre tranquilo, se encogió de hombros. No se trata de títulos, Michelle, se trata de carácter. Justo en ese momento, vi a Emma y Jessica cerca. Habiendo escuchado todo, me sentí culpable. No debían haber sido testigos de esto, pero sus caras estaban firmes. Aún dependiendo de los hombres después de todos estos años, dijo Emma, con voz cortante. ¿Cuándo vas a aprender? Michelle se giró, sorprendida, y de repente trató de actuar de manera maternal. Jessica, Emma, ¿cómo han estado? Pero ninguna de las dos lo creyó. Jessica se mantuvo erguida y habló con calma pero firmeza. Te quise una vez, mamá, pero después del divorcio, nos moviste de un lado a otro y saliste con hombres al azar. Me incomodaba y me avergonzaba. Solía desear que la señorita Sara fuera mi mamá. Sus palabras calaron hondo, pero la abracé fuertemente, sintiendo un lazo más fuerte que nunca. Jonathan intervino, rompiendo la tensión. Vamos, dejemos atrás a estas personas necias y vayamos a comer algo. Nos alejamos, dejando a Matt y Michelle atrás en sus vidas vacías. Más tarde, me enteré por un viejo compañero de clase que Matt y Michelle se habían divorciado. Matt finalmente llegó a su punto de quiebre después de que Michelle lo humilló demasiadas veces. Emma y Jessica se volvieron aún más cercanas, como verdaderas hermanas. Jonathan finalmente me propuso matrimonio, y acepté. Al mirar atrás, me di cuenta de que mi primer matrimonio fue un error, pero me llevó a donde realmente pertenezco, junto a Jonathan, Emma y Jessica, construyendo una nueva vida llena de amor y risas.